Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5, lo que hemos titulado La pureza sexual. Vamos a iniciar, hermanos, ahora sí en esta noche con este estudio sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Pues antes de comenzar, recuerden siempre acompañarnos todos los martes y viernes a las 9:30 de la noche, domingos 9 en punto de la noche. Los días martes tenemos estudios bíblicos, sistemáticos y expositivos de la palabra de Dios. Ahorita, como lo ven, estamos en 1 Tesalonicenses 4. Los días viernes tocamos temas diferentes. Este próximo viernes el tema es el ayuno. Y los días domingos, reunión de oración. Martes y viernes, 9:30 de la noche. Domingos, 9 en punto de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Dicho eso, bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Qué gusto verlos ahí nuevamente. Les saludo. Ahí tenemos a Coris, Genaro Maya Vital, Ulises Muñoz, Luz Bermúdez. También tenemos por ahí ¿Es Jacqueline? Es Jacqueline, efectivamente, Jacqueline Magaña. Bendiciones, amiga. Fuerte abrazo en el Señor de Jesús. En el amor, del Señor Jesús. Pues vamos a proseguir. Perdonen ustedes si hoy escuchan de repente que toso, se me va la voz. Como les comenté la semana pasada, me enfermé de gripa. Y ahorita, aunque ya estoy bien, ya terminé mi tratamiento y todo, siempre queda como una tos. Entonces, de repente al hablar, llego a toser. Disculpen ustedes esa situación. Dicho eso, pues vamos a iniciar. Como siempre, hermanos, pues bienvenidos. Recuerden que la palabra de Dios es para todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Por eso hoy vamos a guardar reverencia y escuchar con atención, no a un hombre, sino a la palabra de Dios, entendiendo que es esa palabra profética más segura, que hacemos bien en prestar atención, porque es como una antorcha que ilumina en medio de las tinieblas, entendiendo que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra todo en el hombre, entendiendo que la Biblia dice la palabra de Dios, que la suma de su palabra es verdad, que la suma de su palabra es verdad, y que es esa lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Dicho eso, hermanos, nada más quiero encomendar nuestras vidas al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Vamos a iniciar haciendo una pequeña aclaración que es muy importante hacer y va de la mano con esto. Hoy vamos a leer 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Y ya sabemos que Tesalonicenses es una carta paulina, es una carta escrita por el apóstol Pablo, una epístola paulina. Pero eso no quiere decir que son única y exclusivamente las palabras de un hombre. Eso es una creencia equivocada de las Sagradas Escrituras. Necesitamos entender lo que Pablo le dijo a Timoteo, según de Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Es necesario confesar la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquella que Jesucristo dijo, Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, entendiendo eso, ahora podemos declarar que la Biblia es infalible, inerrante, fiel, verdadera, fidedigna y totalmente cristocéntrica. Dicho eso, hoy iniciamos recordando que la Biblia es perfecta de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, no contiene ningún error porque es la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer, ahora sí, 1 Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5, lo que hemos titulado la pureza sexual. Va a ser un tema, a lo mejor, hermanos, complicado. A lo mejor vamos a usar términos y conceptos que a veces, pues, no estamos muy familiarizados a tener una conversación natural de eso. A lo mejor hablamos de cualquier otra cosa menos de esos temas, pero es necesario porque viene la palabra de Dios. Iniciamos. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es lo que hoy vamos a estudiar en esta noche, hermanos. Si recordarán, la semana pasada vimos el versículo 2, cuando nos habla acerca de esos preceptos divinos, que Pablo dice, hermanos, las instrucciones que les dimos, se las dimos en el Señor, y lo vimos como una introducción para poder entender lo que hoy vamos a ver, entendiendo que lo que tenemos aquí no es el mandamiento de un hombre, no es una tradición humana, no es un ritual de la iglesia, no es una costumbre de una familia, no, es
un precepto divino, es un mandamiento, ordenanza, estatuto, precepto, orden. Es algo que proviene de parte de Dios. Entonces, con eso dimos introducción la semana pasada. Vamos a leer el versículo 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, entendiendo que las instrucciones que vamos a ver a continuación son dadas por Pablo, sí, pero por el Señor Jesús, porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces vamos a iniciar, hermanos. Eso es bueno, porque hoy es el primer martes del año. Hoy estamos iniciando el año todavía. Hoy es 3 de enero. Todavía no tenemos ni una semana en este nuevo año 2023. Y una pregunta muy frecuente en la vida del creyente es, ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y muchos textos nos arrojan luz sobre la voluntad de Dios para con nosotros. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18, lo vamos a ver más adelante. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahí nos dice de una manera explícita la voluntad de Dios para con nosotros, que demos gracias en todo. Entonces muchas veces nos preguntamos eso y hay textos que nos arrojan luz acerca de la voluntad de Dios para nosotros. Y este es uno de ellos. Y así inicia. Y es necesario entender, hermanos, que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de una voluntad que es soberana, primeramente, pero es una voluntad que también, como dice Romanos capítulo 12, es una voluntad que es buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. La voluntad de Dios nunca va a tener ningún error. Mi voluntad puede tener errores. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, puede tener errores. Pero la voluntad de Dios jamás va a tener error alguno. Entonces, cuando tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dices, wow, si Dios lo está pidiendo, si Dios lo está ordenando, si Dios lo está mandando, es porque no hay nada más perfecto para mi vida. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios para con nosotros? Especialmente me dirijo a jóvenes solteros. Porque esto es un punto muy importante que hoy en día vemos que ha sido destruido dentro de la juventud. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Siempre es esa y siempre será esa cada día que vivamos en esta tierra. La palabra de Dios nos lo dice. En Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese todavía más. La voluntad de Dios no es que, ya soy santo porque Cristo me salvó y en ese nivel de santidad me quedo. Déjame decirte algo. Dentro de la obra de Cristo en nuestras vidas hay 3 puntos, hay muchos, pero hay 3 puntos principales que Cristo por medio del Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Regeneración, justificación y santificación. Y cuando somos regenerados es esa acción de nacer de nuevo. Y cuando somos justificados es esa acción de ser hechos justos delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Su justicia nos es imputada. Pero yo no puedo ser más perdonado de lo que yo ya soy ahorita. Yo no puedo ser más amado de lo que yo ya soy ahorita. Yo no puedo ser más regenerado de lo que yo ya soy ahorita. Yo no puedo ser más justificado de lo que ya yo soy ahorita. ¿Por qué? Tú, que eres mi hermano en Cristo, fuiste regenerado y yo también. Y yo no puedo decir, yo soy más regenerado que tú. Porque la regeneración es el nacimiento de nuevo. Y tú naciste de nuevo y yo también. No puedo decir, yo nací de nuevo mejor que tú. No. ¿Sí me doy a entender? En el aspecto de la justificación, de la regeneración, del amor, del perdón, yo no puedo ser más amado por Dios. Porque estaríamos hablando de que Dios entonces me ama más a mí de lo que te ama a ti. No puede ser así. Pero en cuestión a la santificación, cuando un creyente es regenerado, es justificado, inmediatamente empieza a tener una vida de santificación. Eres llamado a ser santo en el momento en el que Cristo te salva y la santificación sí tiene grados y niveles. No soy santo, el Santísimo instantáneamente. Hoy Cristo salvó mi vida, fui regenerado, fui justificado y ya soy el hombre más santo que existe en toda la tierra. ¡No! La santificación es un proceso, es una vida diaria, es algo que se lucha y se crece cada día de la vida del creyente. La santificación tiene grados. Si hay cristianos más santos que otros, y no estamos hablando de que, ese cristiano es un carnal, es un pecador, porque no existen los cristianos pecadores en una cuestión de la práctica. Claro, como cristianos pecamos delante de Dios y pecamos mucho delante de Dios, pero el pecado ya no gobierna en nosotros. Una persona en la cual gobierna el pecado, esa persona no es un creyente, esa persona es un impío. Pero sí hay grados de santificación y es algo personal. Y Dios nos santifica en medida de que
aumenta nuestro temor de Él. Y el temor de Él proviene de la sabiduría. Y la sabiduría proviene de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios está fundamentada por medio del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la oración. Entonces es la voluntad de Dios para con nosotros en este año, hermano. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere de ti en este año? Que te santifiques más. Que si ahorita tú ya eres santo, seas más santo al terminar el año. Ese es nuestro anhelo, hermanos. Que cada día vayamos siendo más santos, 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 santos. Y lo dice la palabra de Dios en Romanos. Todo aquel que es esclavo del pecado, todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Pues nosotros como cristianos tenemos como fruto nuestra santificación. Estar santificándonos cada día. Y llamado a ser santo, pues es llamado a vivir una vida apartada y separada del mundo y del pecado, para llevar una vida apartada y separada para Dios, consagrarnos a Él, estar reservados nada más para Él. Eso es una vida de santificación y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que si ahorita yo durante el año pasado yo estaba con el Señor y el Señor me bendecía al estar media hora con Él en oración, bueno, ahora yo anhelo buscarlo más y ahora voy a estar con el Señor una hora en oración y después voy a orar 2 horas y después voy a orar 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche, y eso es la santificación, ir creciendo en esa comunión y relación íntima con el Señor. Y este es un punto muy importante, que podemos hablar por Él horas, horas y horas. Justamente aquí tengo un libro, es excelente, hermanos. Tengo otro por allá, pero me tendría que mover mucho para traerlo, y es Creciendo en Santidad. Es de editorial Portavoz, lo pueden conseguir fácilmente, y se llama Creciendo en Santidad. Y es de Robert Charles Spurgeon. El otro libro que les decía, lo tengo por allá, es de J.C. Ryle y se llama Santidad. Y bueno, hermanos, perdonen ustedes. Vamos a continuar así con lo que es el tema central en la pureza sexual. Porque primero nos dice Pablo, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros, vuestra santificación. Y esta es la voluntad de Dios para con todo cristiano, sin importar su edad. Pero aquí el tema empieza a ser un poco más específico. Nos dice que os apartéis de fornicación. Y cuando hablamos de fornicación, hermanos, hablamos de pecado, de un pecado muy grande. Delante de los ojos de Dios, el pecado es pecado. Y un mentiroso va a ir al infierno, y un fornicario también va a ir al infierno, si no hay arrepentimiento, obviamente. Porque delante de Dios, el pecado es pecado. Y Dios es tan santo que no tolerará ninguna impureza en el cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando hablamos de fornicación, la Biblia nos da unos detalles muy importantes. Nos dice Pablo en Corintios, todo aquel que comete cualquier pecado, lo comete fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, no solo peca contra Dios, contra su propio cuerpo peca. Cuando hablamos de fornicación, hermanos, estamos hablando de este pecado que la verdad, el tema de hoy no es el pecado de fornicación. Yo creo que todos ya tenemos una conciencia y sabemos de qué hablamos cuando hablamos de pecado de fornicación. Y dice, la voluntad de Dios por ustedes es la santificación, que se aparten de fornicación, que se aparten, dice la Biblia de las Américas, de toda inmoralidad sexual. Es todavía más amplio la gama de pecados que se nos dice que Dios quiere que nos apartemos. Inmoralidad sexual, no solo fornicación, adulterio, lascivia, pornografía, cualquier clase de inmoralidad sexual. Dice, apártense de eso. Apártense de eso. Aléjense. Y hoy en día es terrible, es triste, pero es algo tan común en nuestros tiempos. Es algo tan frecuente en nuestra nación, en nuestra sociedad, donde la moralidad es relativa, donde la moralidad es subjetiva. Si a mí, como mujer, no me importa vestirme de una manera que todo el mundo vea mi cuerpo, para mí no hay ningún problema, pero a lo mejor para otros sí, pero ese ya no es asunto mío. Y esa es la manera y el pensamiento en el cual hoy estamos viviendo, y esa es la manera en la cual hoy vemos a la juventud, y no solo a la juventud, sino a la población en general. Viviendo en una inmoralidad sexual es asqueroso, porque lo santo, lo puro, lo que Dios creó desde el Génesis, y que Dios dijo, y Dios vio que fue bueno, lo bueno que Dios creó, el hombre lo ha tomado y en su depravación total ha torcido, ha tergiversado y ha corrompido las cosas santas que Dios ha creado. Y es terrible, porque hoy en día no hablamos tanto de matrimonio.
Ya ni siquiera se le llama fornicación, ya se le llama unión libre. A eso es como lo llaman hoy en día. Llamemos las cosas como son, hermanos. Tengo conflicto cuando una persona dice, sí, el esposo de mi hija y ni casados están. No es su esposo. No me interesa lo que diga Wikipedia. No me interesa si el internet dice que es su esposo. Mientras no estén casados legítimamente delante de los ojos de Dios, no es su esposo. Puedes llamarle si quieres su pareja, pero lo que en realidad es su pareja de fornicación, porque la Biblia así llama las cosas. Llamemos el pecado tal y como es. Hoy en día la gente ya no dice adulterio, dicen, tuvo su aventura amorosa. Ya no le llaman la mujer con la que adulteró, le llaman su amante. ¿Te das cuenta de cómo la sociedad del siglo XXI está normalizando el pecado? ¿Está normalizando el pecado delante de los ojos de Dios? En los años 60 se dieron movimientos, algunos de los primeros movimientos feministas. El primer movimiento feminista buscaba como objetivo que las mujeres pudieran votar, que las mujeres pudieran tener trabajo, y yo digo, excelente, o sea, está bien, ¿no? Que las mujeres fueran tratadas con igualdad, con justicia, en una cuestión de que se les permitiera votar, de que se les permitiera tener una opinión dentro de la nación. Pero después de eso, el feminismo se trastornó totalmente en lo que actualmente hoy simboliza el feminismo, y las siguientes luchas feministas eran porque las chicas consideraban anticuado que sus familias les dijeran que usar minifalda era algo inmoral, y ellas querían vestirse como querían, y ellas querían utilizar su cuerpo como querían, y ellas querían explotar su cuerpo como ellas quisieran. Y eso es lo que caracteriza al movimiento feminista, no solo entonces, sino también hoy. Y cuando tú ves una manifestación feminista, te das cuenta de las cosas que esas mujeres profesan y de la cuestión tan abrumadora y nauseabunda del siglo XXI. Ya no le basta al hombre tampoco que exista la homosexualidad de un hombre con un hombre, sino que ahora es un hombre con un hombre y con otro hombre. Y ya no son dos, ahora son tres. Y ya después ya no van a ser tres, ya después van a ser cinco. Y es asqueroso. Y va en contra de la voluntad de Dios, y es una aberración, porque es tomar la creación de Dios y pervertirla. Y debemos denunciar eso, hermanos. Llamemos las cosas por eso como son. No, nada de que una persona de la comunidad, no, una homosexual, delante de Dios. Un sodomita, si así lo quieres ver. No, es su pareja, es su esposo, no. Fornicación. Hoy en día los jóvenes ya no quieren compromiso. Es más, hermanos, se van a sorprender, pero en algún momento que yo hice registros para la universidad, cuando vas a hacer un registro para cualquier trámite, te piden que pongas tu estado civil. Casado, viudo, soltero, y hasta ahí, ¿no? Para de contar. Pero después me empezaron a añadir, y a mí me tocó en el registro para diferentes trámites que hice a lo largo de estos últimos 2 años, venía soltero, venía casado, venía viudo y venía unión libre. ¿Unión libre? Eso no existe en la Biblia. Por eso Dios nos dice que os apartéis de fornicación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Aléjense de eso, apártense de eso, háganse un lado de eso, porque es algo que arrastra, es algo que corrompe, es algo que destruye. ¿Tú crees que un joven que a su corta edad empieza a tener una vida sexual activa, tú crees que va a poder recuperar eso? ¿Va a poder recuperar esa pureza? Sí, Dios puede restaurar todas las cosas, yo lo sé, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero en una cuestión obvia, física, natural, ¿tú crees que ese joven va a poder recuperar eso que perdió? Por supuesto que no. Dios hace milagros y cambió su vida y es una nueva criatura, pero ese aspecto de su vida y su pureza física ya lo perdió para siempre. Necesitamos, hermanos, entender la gravedad de lo que está pasando. Lo que los niños hoy en día aprenden en la universidad es una abominación. Y no estoy hablando de niños de preparatoria o chamacos de preparatoria, ni siquiera de secundaria. Estoy hablando de niños de primaria. Y aunque yo no soy padre, tengo primos, tengo sobrinos, y yo sé lo que les están enseñando en la escuela. Para que no me digas o digas, no es verdad, no hay nada de él. Lo hay, hermano, lo hay. Y es nauseabundo. Porque quieren normalizar el pecado delante del ojo del hombre. Por eso hay niñas de 13 años embarazadas. No fue una violación, no fue un abuso de un mayor, porque simplemente ella
hizo lo que no debía de hacer con un chamaco que lo peor de todo es igual de su edad. ¿Sí me doy a entender, hermano? La gravedad del siglo XXI en el cual estamos viviendo, donde no nada más estamos hablando de fornicación, estamos hablando como aún la Biblia de las Américas dice, inmoralidad sexual, y no estamos hablando de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 pecados, estamos hablando de una lista larguísima de pecados que Dios condena y Dios engloba dentro de lo que es la inmoralidad sexual. Y Pablo dice, hermanos, la voluntad de Dios para ustedes es que os apartéis, es que os santifiquéis, es que apartéis sus vidas de la inmoralidad sexual, jóvenes. Yo sé, es durísimo vivir en un mundo asqueroso, negro, manchado del pecado y querer mantenerte puro. Los ojos, la mente, los oídos, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que piensas, todo lo que te rodea, te incita hacia la inmoralidad dentro de la vida de un creyente. Todo, hermanos, todo. Las redes sociales son una cochinada, hermano. Gloria a Dios, porque podemos predicar su palabra a través de este medio. Pero si tú ves con detenimiento las redes sociales, yo procuro de verdad no navegar tanto, no estar tanto en Facebook, usar Facebook nada más para la página. Hermanos, antes de que yo tuviera mi página, yo no tenía Facebook y ni quería tener. Yo abrí Facebook para poder tener esta página y yo tenía 16 años. Pero actualmente, de verdad, hay niños de 8 años que ya tienen Facebook, ya tienen YouTube, TikTok, Instagram. Hermanos, estamos sin querer saturando nuestra mente de inmoralidad, estamos saturando nuestra mente de inmundicia. Yo no condeno, hermanos, que tengamos redes sociales, yo tengo, pero si me preguntas, yo solo tengo Facebook y WhatsApp. Para de contar, no tengo más. Obviamente tengo correo electrónico, pero ese únicamente lo utilizo para tener contacto con algunos hermanos. Pero sin querer estamos saturando nuestras mentes de basura por medio de las redes sociales. ¿Qué es preferible, hermano? ¿Sentarse a leer la Biblia 1 hora o estar navegando en TikTok 1 hora? ¿Qué es preferible? ¿Sentarse a leer la Biblia 1 hora o estar navegando en TikTok 10 minutos? Así sean 10 minutos. Es preferible estar en la palabra de Dios, porque aquí yo no voy a encontrar ninguna clase de inmoralidad, a estar navegando en una red social que está cargada de inmoralidad. Está comprobado que los niños aún de 5, 6, 7 años ya han visto pornografía por primera vez, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Qué raro, ¿no crees? No es para nada raro. Si en la escuela es lo que les enseñan, si es lo que ven en la televisión, si es lo que ven en YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook, ¿qué es lo que esperas que los niños vean en un celular? Es que yo le pongo modo para niños, hermano, de verdad. Yo he tenido el modo para niños. Y aún así, hermanos. Es más, hermano, te voy a decir algo. Una vez yo tenía una cámara profesional y quería aprender a configurarla. Y puse cómo configurar una cámara profesional. Y salió en el internet, hermano. De verdad, Dios sabe. Inmediatamente cerré el internet y busqué cómo configurar una cámara profesional. Y lo que salió ni siquiera tenía que ver con cámaras. Ni siquiera en lo absoluto, ¿eh? Yo quería ver cómo configurar el ISO, para quien conoce cámaras me va a entender, el ISO de una cámara profesional. Y me salieron unos tutoriales de cámara profesional. Y dentro de esos tutoriales salen cosas que ni tienen que ver con eso, hermano. Porque ya no es de que si tú lo eliges o no lo eliges. El internet, Facebook, Twitter, YouTube prefieren censurar el contenido cristiano, el contenido evangélico, que está censurando la inmundicia que sale en todas las redes sociales. Es triste, hermanos. Es triste. Y Dios nos manda jóvenes que te mantengas en pureza. La pureza, hermano, es en los ojos, en lo que oyes, en lo que ves, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que haces con tus manos, hacia donde caminas con tus pies, en lo que haces con tu cuerpo, en lo que dices con tu boca. La pureza es en cada sentido y aspecto de la vida del creyente. Jóvenes, necesitamos permanecer en pureza. Yo se los compartí ahora que tuvimos la entrevista con el pastor Will. Yo cuando conocí del Señor, como a los 13 años, y tuve un encuentro personal con Él,
Yo hice un compromiso con Dios. Yo le dije, Señor, desde niño yo siempre era de la idea de casarme, aunque yo ni supiera qué fuera, ¿no? Lo que implicaba el matrimonio. Yo siempre decía, ay, sí, formar familia, ¿no? Como un niño. Conforme crecí, era un anhelo que seguía teniendo y actualmente lo sigo teniendo. Señor, si tu voluntad es casarme, que así sea. Pero el compromiso es, yo quiero mantenerme puro hasta el día en el que tú me permitas conocer a aquella chica que va a ser la que tú determines para mi vida. Y yo sé, hermano, que si hasta hoy soy puro por la gracia de Dios, en una cuestión física, hermano, nunca he tenido novia, nunca he besado a una mujer, y a lo mejor alguien se puede burlar y decir, qué dicho tan raro, tiene 20 años casi ya y nunca ha besado a una mujer. No me importa. Sí, he mantenido eso hasta hoy. No ha sido por mí ni siquiera, hermano. No creas que porque soy el superhombre espiritual, súper fuerte, bien espiritual el hermano. No, ha sido por la gracia de Dios. Porque si no fuera por Dios y su gracia, yo ya habría cometido los peores pecados que existen en este mundo, hermanos. Y nosotros, y ustedes también. Por eso es necesario entender eso, hermanos. Hacer ese compromiso con Dios. Job lo decía, ese pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo habría de mirar a una mujer? Ese pacto con mis ojos. Hermanos, y esto es un tema tan grande, tan profundo, tan complejo, tan importante, hermano. Y es duro, porque en la vida a veces pasan cosas que nosotros no queremos, hermano. Te voy a poner un ejemplo, yo soy hombre, yo soy joven, y a veces va uno normal, caminando por la calle, caminando por la escuela, y se te cruza alguien que es totalmente impuro a la vista. Tienes de dos. Yo sé que tú no buscaste que esa persona se te atravesara. Yo sé que tú no buscaste que esa persona se cruzara en tu camino. Pero tienes de dos. O cierras los ojos y miras hacia abajo, o te quedas viendo. Yo sé, hermano. Yo sé, hermano. Me ha pasado. Y no es sencillo, no es fácil. Y pasa, mira, en segundos. En segundos, hermano. Pero en tus decisiones está, en tus manos está la decisión de qué haces con lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado a ti una póliza. Tu decisión es cómo la cuidas. Tu decisión es cómo cuidas tu mente, cómo cuidas tus ojos, cómo cuidas tus oídos, cómo cuidas tu boca, cómo cuidas tus manos, tus pies, todo tu cuerpo, tu corazón, tu decisión. Es parte de eso. Dios no te va a estar ahí torciendo la mano para que volteate, no. Dios te ha dado a ti una conciencia que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y continuemos con la lectura, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios para el hombre. Que cada uno tenga su propia esposa, que cada una tenga su propio esposo en santidad y honor. Ahí está. Es tan simple hoy en día. Me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio. Y eso es pecado delante de Dios. La voluntad de Dios es dejar a el hombre, a su padre, a su madre y se unir a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero hoy es tan sencillo que ya existen los divorcios express y ya son incausados, ya ni necesitas presentar una causa que justifique el divorcio. Simplemente me quiero divorciar, se hace el trámite en un día. ¿Y por qué te quiero divorciar? Porque quiero. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Y tristemente es lo que hoy en día vivimos. Y ese es el otro punto. Yo hice ese compromiso con Dios, compromiso que hasta hoy Dios me ha ayudado a hacer. Mantenerme puro en mi cuerpo, hasta el momento en que el Señor me permita tener un matrimonio, si es que me permite tener un matrimonio, si no hasta la muerte, no porque Dios me diga que su voluntad es que no me case, entonces voy a vivir como yo quiera, no, hasta la muerte si es su voluntad y si Él nos da su gracia y ayuda. Y yo sé que si yo cumplo con ese compromiso, sé que hay chicas cristianas que han hecho ese mismo compromiso y que van a tener ese mismo estilo de vida. Un ejemplo, yo no quiero casarme con... Un ejemplo, vamos con un ejemplo. Yo no quiero comer un chicle que alguien ya estuvo masticando por 5 minutos y lo tiró en la calle.
Yo no quiero comer ese chicle que después de que lo tiraron en la calle, otra persona lo levantó, se lo metió a la boca y lo masticó por otros 5 minutos y lo escupió en la calle. Yo no quiero casarme, yo no quiero agarrar ese chicle y también masticarlo dentro de mi boca. Yo quiero agarrar un chicle nuevo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y es que esa es la voluntad de Dios desde el principio, que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Y después terminamos con el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, no en pasión desbordada, no en pasión de pecado, no en lascivia, en inmoralidad, como los gentiles que no conocen a Dios, como la gente a nuestro alrededor, hermano, que no conoce a Dios. Porque esa es la manera en la cual el mundo hoy en día vive, y para ellos es lo más normal del mundo. Y esa no es la voluntad de Dios para con nosotros. Es parte de no conformarnos a este siglo. Bueno, hermanos, es lo que puedo compartirles, un poco breve, en comparación, a lo mejor sí que no fue de todo breve, pero en comparación a todo lo que se pudo haber dicho con este tema, es lo que quiero compartirles hasta hoy. Estudien, hermanos, este tema por su cuenta y que Dios les hable personalmente. Nos vemos primero Dios el día viernes, hermanos, en nuestro tema en la página. Igual, el ayuno a las 9:30 de la noche, el domingo a las 9:00 de la noche, reunión de oración. Y bueno, hermanos, pues les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes. Aquellos que aún no nos siguen en YouTube, suscríbanse, ya que vamos a tener un nuevo proyecto en YouTube todos los días sábados. Y va a ser exclusivo de YouTube. En YouTube pueden encontrarnos como Nueva Generación. Ay, hermanos. Gracias, que el Señor les bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo y aquí estamos para servirles en todo lo que se ofrezca, no duden en contactarnos. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.